Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia. Fuertes palmas, por favor. Recibamos con fuertes palmas a la nación anfitriona, Perú. También aplaudamos y recibamos a nuestra hermana República de Argentina. Gracias por estar con nosotros, nuestra hermana República de Bolivia. También nos acompaña nuestra hermana nación de Bulgaria. También está con nosotros nuestra hermana nación de Brasil. Demos fuerte aplauso a nuestra hermana nación de Chile. Nos acompañan también Colombia. De Centroamérica, Costa Rica. Gracias por estar con nosotros, hermana nación de Ecuador. También está con nosotros España. Fuertes aplausos. Damos la bienvenida a nuestra hermana nación de El Salvador. Nos acompañan también de los Estados Unidos de Norteamérica. Bienvenidos, hermanos de Guatemala. Gracias también por estar con nosotros, nación de Hungría. Fuertes palmas para Israel. ¿Cómo no saludar a nuestra hermana linda de México? También con nosotros está Panamá. Gracias por hacerse presente nuestra hermana nación de Paraguay. Y por último, fuertes aplausos para nuestra hermana nación de Uruguay. Gracias por estar con nosotros en esta noche, a cada nación representada aquí. Un fuerte aplauso para cada nación que nos está visitando en esta noche. También tenemos en esta noche una representación de nuestra cultura. Les pedimos que tomen asiento porque ahora podremos ver uno de los bailes que caracteriza a nuestra nación. Adelante, por favor.
Qué hermosa bienvenida para todos nuestros amigos de Iberoamérica. Estamos muy felices de que hayan venido aquí al Perú, así que les damos la bienvenida oficialmente. Gracias por hacerse presente en este Congreso Iberoamericano. Así que les rogamos, por favor, que todos los peruanos les demos un fuerte aplauso a nuestros amigos de Iberoamérica. Sean todos ustedes bienvenidos al Perú, nación que defiende la vida, la familia y la libertad religiosa. El Congreso Iberoamericano existe hace 4 años. Esta es la cuarta reunión solemne y ha sido cada año un incremento impresionante de defensores de la vida y de la familia. Yo quiero saludar a todos los líderes que nos estamos haciendo presentes para poder articular nuestras estrategias, nuestra fortaleza para poder defender nuestro continente. América Latina es un continente que ama a la familia. América Latina sabe el valor de proteger y de disfrutar y de atesorar una familia. Nosotros necesitamos hoy más que nunca articular todos nuestros proyectos, todas nuestras ideas, todos nuestros planes para poder defender nuestra amada América Latina. Estamos muy felices que este año el presidente Aarón Lara haya considerado que el Perú sea el país anfitrión. Pero quiero decirles con todo mi corazón que estamos profundamente agradecidos por su vida, porque a pesar de ser un tiempo difícil, a pesar de que muchos países cerraron sus fronteras, usted se hizo presente. Lo saludo su valentía. Necesitamos hombres y mujeres fuertes, de convicciones fuertes, inamovibles en sus valores, para seguir luchando por lo que Dios tanto ama, que es la vida y la familia. Nos faltó mencionar solamente un representante que es de República Dominicana. Así que queremos agradecerle profundamente al doctor que se hizo presente a este evento también. Vamos a luchar por los niños, vamos a luchar por la familia. Hoy la familia está en peligro de extinción, pero los hijos de Dios sabemos preservar los intereses de nuestro Padre. Así que nos vamos a poner de pie y no vamos a permitir que desaparezca de la faz de la tierra. No lo vamos a permitir. Vamos a pelear y vamos a entregar todo lo que el Señor nos ha permitido manejar por años para poder proteger esta institución tan hermosa que es la familia. Así es. Y lo de ponerse de pie fue retórico, perdón. Pero bueno, extraordinario. Pero de eso se trata, es el llamado que nuestro Dios nos ha dado y por eso desde la iglesia salimos de las fronteras de la iglesia hacia la vida pública a seguir defendiendo los principios de nuestro buen Dios. Es un honor también contar con la presencia de senadores y diputados de toda Iberoamérica. Faltaría tiempo para nombrarlos, pero estamos profundamente agradecidos por cada uno de ustedes y de manera muy especial, profundamente agradecido por la deferencia del presidente del Congreso del Perú, el congresista Pedro de la Echea. Muchas gracias por acompañarnos. Un defensor de la vida y de la familia, un hombre de Dios íntegro, un hombre de Dios que se ha levantado y se ha puesto de pie para proteger la vida y la familia. Así que muchísimas gracias, congresista. Usted es un orgullo para los peruanos. Como nación anfitriona, pues nos toca compartir con ustedes brevemente una reseña de lo que ha sido nuestra lucha por la vida y la familia. Así que para ello queremos dar la bienvenida a un hombre que admiramos, es casi un sobrino nuestro, lo hemos visto crecer y ha sido uno de los hombres claves que Dios levantó en esta nación para enarbolar la lucha por la vida, por la defensa de la vida, la familia y la libertad religiosa. Así que quiero que le demos un fuerte aplauso de bienvenida a Cristian Rosas. Cristian. Muchas gracias a los pastores Aguayo por la muy abrumadora presentación, como siempre.
Es un honor estar aquí con todos los representantes de Iberoamérica, unidos para defender una sola verdad, unidos porque una es la verdad. Y quiero compartir un poco lo que aconteció en el Perú a lo largo de estos últimos años. Al igual que muchos países, cuando se presentaron estos proyectos de ley que intentaban desconocer la dignidad inherente del ser humano, que intentaban redibujar lo que es la familia, hubo una reacción inicial un poco confusa, desorganizada, emocional, pero a lo largo que fue pasando los días y el tiempo, nos dimos cuenta que era necesario confrontarnos a esta arremetida contra la verdad, aún asumiendo el costo de lo que esto representaba. Y esto significó salir a marchar no en una ocasión, sino en más de una ocasión. El Perú afrontó batallas como la Unión Civil, hace unos años atrás, que intentaba decir que el matrimonio era una institución humana, legal, cultural, y por ende la familia era una construcción legal. Y de esta forma se asfaltaba el camino para poder adoptar a niños, que finalmente abrogaba el derecho superior de un niño, porque quien tiene derecho a la adopción son los niños, porque los niños no son un medio de realización, son un fin supremo en sí mismos. Toda persona es un fin supremo en sí mismo. Y salimos a marchar. Después se presentaron proyectos de ley que pretendían censurar la verdad, amordazarlo con amenazas legales. Y cuando salieron estos proyectos de ley, se armaron un paquete de 9 decretos legislativos que inclusive amenazaban con cárcel a las personas que sostenían la verdad valientemente. Es en este contexto que la Iglesia hace un punto de inflexión y nos juntamos, hicimos un gran esfuerzo para ir y buscar a todos los hermanos posibles. Fuimos a las iglesias pentecostales, a las iglesias carismáticas, a las iglesias bautistas, fuimos a buscar a los hermanos católicos, pidiéndole que se unan en la defensa de una verdad que no ha sido establecida por nosotros, sino que ha sido establecida por el mismo Creador desde el inicio y que será así hasta el fin del mundo. El Perú firmó una declaración renovando su compromiso ante el Dios Todopoderoso, a seguir defendiendo estas verdades a tiempo y afuera de tiempo y a no dejarnos intimidar por ningún poder terrenal, sea este una amenaza de carácter político, sea esto una amenaza de carácter jurídico o sea esto de carácter cultural. Y era necesario dar batalla. Al inicio no sabíamos cómo iba a responder la población peruana. Cuando el congresista que presentó el proyecto de ley para unión civil fue al Congreso, llevó 10.000 firmas. Y fue al Congreso y dio una conferencia de prensa y dice: el pueblo peruano exige la aprobación de la unión civil. Con mi padre estábamos caminando justo, providencialmente, ese instante mientras daban la conferencia de prensa. Y nos mirábamos y decíamos: ¿pero ahora qué hacemos? Y en ese momento yo creo que fue clave, porque nos comenzamos a discutir. Mi padre dijo: bueno, hemos invitado a las iglesias, no responden a las cartas, nadie viene, pero no importa, vamos a ver qué se hace. Y se redactó una carta en defensa de la familia. Y lo mandamos por las redes, y lo mandamos por aquellos que sí estaban dispuestos a hacer un canal que haga eco de una verdad eterna. La sorpresa fue para nosotros, cuando en menos de un mes llegaron al Congreso 1 millón de firmas de peruanos diciendo que rechazaban la unión civil y defendían el valor de la familia. Dios nos ha dado su favor en el Perú. Y ha sido el favor de Dios que ha impedido que, a pesar de todas las estrategias y todos los millones de dólares que se han invertido hasta este momento en el Perú, el Congreso nunca aprobó ni el aborto, ni la unión civil, ni la adopción de niños por parejas gays, ni el matrimonio homosexual, ni las mordazas. Y precisamente han acusado a este Congreso como obstruccionista. Pero obstruccionista de la ideología de género, y a mucha honra.
que así continúe el Congreso, obstruyendo perpetuamente la implementación de una mentira que pretende desfigurar a la familia y al ser humano. Que Dios nos ayude ahora que se presenta una nueva etapa, ahora que no han podido ganar de forma legal y han tenido que recurrir a mecanismos prepotentes para romper el equilibrio de poderes, pensando que así pueden aplacar el compromiso espiritual de una nación viva como lo es el Perú, que honra a Dios aún desde su himno nacional, que renueva su juramento ante el Dios de Jacob. La buena noticia es que el poder no estaba en el Congreso, ni tampoco está en las calles. El poder está únicamente en el Señor. Y el Señor puede obrar con Congreso o sin Congreso, en las calles o fuera de las calles. Y es ahí donde nosotros, los peruanos, depositamos nuestra confianza, porque sabemos que esa verdad nunca falla. Quiero agradecerles una vez más a todos los que han venido desde el extranjero al Perú a compartir esta conferencia, y que el Señor nos bendiga en estos días por venir y que Él nos ilumine a tener las estrategias apropiadas para defender su verdad en todo momento. Muchas gracias. Gracias. Muy buenas noches, distinguidos amigos y amigas. Es un gran honor para nosotros estar reunidos en este lugar para una ceremonia tan especial como la que estamos viviendo. Debo pedir una disculpa porque en el desfile de banderas no apareció ni la bandera de República Dominicana ni la de Venezuela, que también tenemos venezolanos entre nosotros. Tenemos a muy queridos y distinguidos hombres y mujeres que han hecho una tarea extraordinaria por defender la vida, la familia, los valores y la libertad religiosa. Hay dos personas a las que yo quiero honrar en esta noche, porque son para nosotros decanos, son un ejemplo a seguir. Han dejado una huella impresa en sus países, pero en toda Iberoamérica. Me refiero a don Héctor Pardo y a don José González. Quisiera rogarles que se pongan de pie. Dios ha bendecido nuestros países por hombres como ellos. Un colombiano y un uruguayo que tiene muchas otras nacionalidades, porque lo aman en casi toda América Latina, nos han enseñado lo que es defender la fe y por supuesto lo que es defender la vida y la familia. Los amamos, los respetamos y nos sentimos muy orgullosos del ejemplo que nos han legado y que queremos transitar con ustedes para poder traer a nuestros países la maravilla de la defensa de la vida. Muchísimas gracias por su trabajo y por su gran labor. Estuvimos comentando, discutiendo entre el comité a quién le dábamos la palabra de nuestros distinguidos amigos que vienen de distintos países, porque es bien complicado que alguien agradezca la anfitrionía tan extraordinaria que hemos recibido en este país. Y después de mucho deliberar, resolvimos con la fabulosa inteligencia mexicana de echar un volado y entonces ahí decidir quién. Y la ganadora del volado fue la diputada Lisiane Bayer de el Brasil, a quien voy a invitar para que pase a este estrado para darnos un saludo, y viene acompañada de él, que nos va a ayudar con la traducción. Porque estuve hace unos días con ella y su portugués es extraordinario, pero su portuñol espantoso. Así que muchísimas gracias, Lisiane. Boa noite.
Buenas noches. Buenas noches. Ah. ¿Qué piensas? Bueno, estou muito feliz de estar aqui nessa noite Estoy muy feliz de estar esta noche com todos vocês, con todos ustedes, representando a Frente Parlamentar Evangélica do Brasil. representando la Frente Parlamentaria Evangélica de Brasil. E fica aqui os meus cumprimentos a todos os senhores e senhoras membros do Congresso Ibero-Americano pela Vida e a Família, Quedan aquí mis saludos para todos los miembros de la vida de la familia, del Congreso, senhoras e senhores que participam deste congresso, em nome do presidente da Frente Parlamentar Evangélica, deputado Silas Câmara, bueno, representación también del diputado Silas Cámara, que representa también el Frente Evangélico Parlamentar. e de Um saludo a toda a todos bancada ustedes. evangélica do Congresso Nacional Brasileiro. Y de toda la bancada brasilera del Congreso. Também o saúdo em nome dos nossos colegas brasileiros aqui presentes. También los saludo en nombre de todos mis colegas brasileños presentes. Senhor presidente deste congresso, irmãos e irmãs, Señor presidente del Congreso, hermanos y hermanas. em primeiro lugar quero expressar a minha honra de estar aqui e comparecer a esse congresso de tamanha envergadura. Primero quiero expresar mi honra de estar aquí en este Congreso de gran tamaño y envergadura, ¿no? Representando a minha nação, o Brasil, Representando a mi nación, Brasil. e também a Frente Parlamentar do Congresso Nacional Brasileiro. También a Frente Parlamentar del Congreso Nacional Brasileño. Unindo-me a essa grande e amada família ibero-americana. Uniéndome a esta grande familia iberoamericana. Hoy, 17 anos mais tarde, 17 años más adelante, vemos quão iluminada foi a iniciativa, vemos cómo fue iluminada la iniciativa, uma vez que a cada instante faz-se necessária a presença de homens e mulheres de Deus na arena política. cada vez que hace necesaria la presencia de hombres y mujeres en la política. 17 anos, digo, porque em 2003 17 años porque lo digo en 2003, se iniciou a Frente Parlamentar Evangélica no Brasil. se inició la Frente Parlamentaria Evangélica en Brasil. Defendemos os princípios e valores do Evangelho e da família tradicional. Defendemos los principios y valores del Evangelio y de la familia tradicional. Muitas vezes à custa da incompreensão e muita perseguição. Muchas veces a costa de la incomprensión y de la persecución. No Brasil somos 106 deputados, En Brasil somos 106 diputados, 19 senadores, 19 senadores, compondo a Frente Parlamentar Evangélica. componen el Frente Parlamentario Evangélico. E cerca de mais 60 outros parlamentares cristãos Y cerca de más de 60 parlamentarios también cristianos que são simpatizantes da mesma causa. que son simpatizantes de la misma causa. Crescimento de mais de 150% desde a fundação da Frente Parlamentar Evangélica. Un crecimiento de más de 150% de la creación del Frente Evangélico Parlamentario. Senhoras e senhores parlamentares e congressistas ibero-americanos, Señoras y señores parlamentarios y congresistas iberoamericanos, nós da Frente Parlamentar nos sentimos muito à vontade neste congresso que trata da vida e da família. nosotros del Frente Parlamentario tenemos toda la voluntad en este Congreso de la vida y la familia, Pois são esses exatamente os temas que temos defendido incansavelmente no nosso Congresso brasileiro. pues son esos temas que hemos defendido incansablemente en el Congreso brasileño. Família não é apenas grupo de pessoas consanguíneas. Familia no es apenas un grupo de personas sanguíneas.
Família é um projeto de Deus. Familia es un proyecto de Dios. Por isso, como legisladores, temos que defendê-la e protegê-la. Por eso como legisladores debemos defenderla y protegerla. Guardá-la das tentativas malignas de reduzi-la a uma instituição sem valor ou relevância na sociedade. Guardarla de reducirla a solamente una irrelevancia de la sociedad, ¿no? Enfrentamos batalhas diárias, Enfrentamos batallas diarias, mas nós não iremos desanimar. pero no nos vamos a desanimar. Estamos lutando a cada dia para conscientizar os nossos irmãos do nosso papel. Estamos a cada día para concientizar a nuestros hermanos de nuestro papel. Atualmente no Brasil temos um governo pró-vida, Actualmente tenemos un gobierno pro vida en Brasil, pró-família, pro familia, que mesmo com, glória a Deus, que mesmo com diversas limitações tem ajudado a resgatar valores deixados para trás ao longo dos anos. y mismo con esos impedimentos en el camino hemos rescatado valores que se han dejado hace muchos años. Há um clima muito favorável ao resgate da vida e da família no Brasil. A un clima de rescate de la vida y la familia en Brasil. Nossa esperança se baseia no fato de que Deus tem resposta para a salvação da família. Nuestra esperanza se basa en el hecho de que Dios tiene respuesta para nuestras familias. Jesus é a esperança. Jesús es la esperanza. A família ainda é o coração e a alma da sociedade humana. La familia aún es el corazón y el alma de la sociedad humana. E é o lugar de desenvolvimento do ser humano. Es un lugar de desarrollo del ser humano. Desarrollo, eu adoro essa palavra. Nós, da Frente Parlamentar Evangélica do Brasil, Nosotros del Frente Parlamentario Evangélico de Brasil queremos deixar para as nações latinas esta mensagem extraída de Provérbios. queremos dejar a las naciones latinas este mensaje en Proverbios, Porque deveras haverá bom futuro, porque de veras habrá buen futuro, não será frustrada a tua esperança. no será frustrada tu esperanza. Nobre presidente, Noble é com essa presidente, mensagem de esperança es con ese mensaje de esperanza para as crianças, jovens, família, para los niños, jóvenes y familias, para os necessitados e especialmente para los necesitados y especialmente a todos nós, a todos nosotros, que encerro aqui a minha participação, que termino aquí mi participación, crente e esperançosa de que o Senhor, creyente y con esperanza de que el Señor, pela sua graça e misericórdia, há de nos usar por su gracia y misericordia, nos va a usar. no meio desta geração perversa, En medio de esta generación perversa, como instrumentos poderosos para a transformação da nossa sociedade. como instrumentos poderosos para transformar la sociedad. Quero terminar com as palavras desafiadoras do nosso Mestre Senhor Jesus. Quiero dejar estas palabras del Señor Jesús desafiadoras. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, Así brille la luz de ustedes delante de los hombres, para que vejam as vossas boas obras para que vean nuestras buenas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás no céu. y glorifiquen al Padre que está en el cielo. Orem pelo Brasil. Oren por Brasil, Nós estamos orando por vocês. estamos orando por ustedes. Muito grata por estar aqui nessa noite mais uma vez participando. Muito grata, Aaron, Jorge Marques, que estiveram comigo no Brasil. Muy agradecida de estar con ustedes esta noche. Ya se dirigió a las personas. Que Deus abençoe a todos nós. Que Dios bendiga a todos ustedes. Buenas noches. Bueno, ahora queremos presentar a un invitado muy especial, también del Perú, aún nuestro presidente del Congreso, el congresista Pedro de la Ichea,
que se ha batido por la defensa de la vida y la familia. Un fuerte aplauso, por favor. Buenas noches a todos nuestros amigos que vienen de Latinoamérica, de Iberoamérica, buscando defender la familia. El Perú, como van viendo y van enterándose, ha tenido momentos, y lo sigue viviendo, muy difíciles. Yo, por razones que ya conocen de la ruptura del orden constitucional, seré unas horas más presidente del Congreso. Espero que el próximo Congreso luche por la verdad, luche por la familia. En estos días muchos periodistas me preguntan si se pudo hacer algo diferente, si pudimos en alguna forma encontrar un camino que evitara lo que sucedió. He meditado mucho y al final la solución es muy simple, la verdad. No hay que esconderse jamás de la verdad. La verdad es el mandato que tenemos todos los hombres de buena voluntad, que hemos nacido y hemos sido criados en la fe de Cristo. No podemos escondernos de la verdad, porque todo eso sería farsa. Y que vengan las situaciones, y que vengan las condiciones, y que vengan las amenazas. Estamos obligados con nuestra fe. El Perú es un país de creyentes, como lo es Colombia, como lo es Brasil, como lo es Venezuela, Ecuador. Acá se pretendía banalizar instituciones o representaciones del fervor popular, como el Señor de los Milagros, tratando de equipararlo a un evento cultural. De la tierra que yo procedo está Nuestra Señora de Yauca, en que 80.000 paisanos míos caminan de noche para ir a este santuario y rezar, y expresarse ante el Dios Todopoderoso. Hoy el mundo está acechado por uno de los pecados descritos en el Evangelio y como uno de los pecados más peligrosos del ser humano, la soberbia. Yo sé lo que te va a hacer feliz, yo sé lo que va a ser mejor para tu destino: no tener hijos, destruir la familia, generar dogmas que nunca han sido probados en cuanto a la naturaleza, la vida y el desarrollo. Desprecian lo que es la unidad familiar, y todos nosotros que somos países hispanoamericanos y latinos sabemos que las crisis que a veces han vivido nuestros países solo han podido ser sobreseídas por la unión familiar. Son las familias los que han sacado a nuestros países en los peores momentos de crisis. Son las familias las que han proyectado nuestra historia, nuestra similaridad, nuestra fe, nuestra creencia y el estar seguros que mañana vamos a poder vivir un mundo mejor. Y no va a ser, pues, un grupo de gente soberbia que tiene dineros en que nos van a decir que Dios no es importante y que tenemos que manejar la familia de otra forma y que es mejor que no exista y que no existe la reproducción del ser humano, no existen los hijos, no existe un mandato por la vida. ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes son estos señores que vienen a dictar una agenda de vida que no les pertenece? Desde el Éxodo, Dios da un mandato: creced y multiplicaos. Y es así que nuestros países van avanzando, en la solidaridad de una religión. Y no nos vamos a cansar, no vamos a ceder. Y por eso hoy estoy dejando la presidencia del Congreso. Pero no la estoy dejando porque quiero, la estoy dejando porque en estos momentos los hechos
han llevado a que se dé esta circunstancia, con un mandato de un tribunal que ha claudicado, cuyo mandato al final del día demuestra a cuerpo entero lo que vive el Perú, que es que el último intérprete de la voluntad del Congreso de la República del Perú es el presidente de la Nación. Eso no es sostenible. Esto es una farsa. Algún momento las cosas cambiarán. Nosotros nos mantuvimos trabajando. ¿Por qué? Porque el pueblo peruano requería de nuestro apoyo y lo hemos hecho. Entonces ahora toca nuevamente retomar el trabajo para demostrarle a esta soberbia internacional que creen que pueden suplir o cambiar el mandato del Dios Todopoderoso. Nosotros somos países creyentes y como tal vamos a seguir en el camino. Y vamos a seguir en el camino de la verdad porque es el camino del futuro. Y benditos sean los hijos que vengan, porque ellos son los que Dios le ha prometido heredarán la paz de la tierra. Y así tenemos que seguir y no tener miedo de lo que pueda venir. Por eso los señores periodistas que me decían, no pudo encontrar una solución de esconderse, no ir, no hacer, no cabía. Y gracias a Dios hubieron 90 congresistas que dimos la batalla a pesar de haber sido amenazados, a pesar después de haber sido denunciados, y vamos a seguir, porque el Perú es un país que se ha encomendado al Todopoderoso y tenemos que tener fe, como todos los países hermanos, que un futuro mejor es el que nos está prometido y no el de un grupo de soberbios que cree saber todo y que van a dominar a mí. Entonces, yo les agradezco estar todos juntos y reafirmarnos en la fe, que sí hay un futuro mejor, que sí tenemos un futuro como hermanos y que tenemos que luchar por ello. El Señor nos indicará el camino. Muchas gracias a todos. Solo a Dios la gloria. Solo por su gracia y solo por la fe. Esa es la herencia de la Reforma Protestante. Y esa es la fe que nos mantiene firmes para poder tener en este día la certeza, como lo dijo don Pedro, de que es una misión defender la vida, la familia y estos valores inalterables e inalienables que todos los seres humanos poseemos. Nos sentimos sumamente honrados y agradecidos por este momento tan especial y tan singular, en que recordamos que todo lo que somos y tenemos es por la sublime gracia de nuestro buen Dios. Me toca dar el mensaje inaugural y es mi honor hacerlo. Pero antes yo quisiera pedirles dos cosas. Primero, recordarles que este es un evento al que hemos venido seria y comprometidamente a trabajar. No, le decía yo en la mañana, al mediodía que empezamos los trabajos, que no es un tiempo vacacional, aunque qué rico se la pasa uno aquí. No es un tiempo solo para hacer amistades, aunque qué extraordinario es salir con nuevos amigos y nuevas relaciones. Hemos venido aquí a trabajar. Y como ya no dijeron gloria a Dios, ¿verdad? Pero hemos venido aquí a trabajar. Y para poder trabajar y sacarle provecho, vamos a comenzar muy tempranito. Así que a las 7 de la mañana, en vez de que usted vaya al gym, le vamos a invitar a que esté en esta sala, porque vamos a tener nuestro gym espiritual, vamos a tener un tiempo devocional. Y le hemos encargado a una de las mujeres a quien yo más admiro porque es una guerrera de oración, a doña Fulvia de Cañas, que dirija este tiempo de
devocional el día de mañana. Así que los estamos convocando para que podamos estar a las 7 de la mañana. Vamos a tener un tiempo espiritual y de oración. Y después de eso iremos a desayunar y después a las 9 arrancamos nuestro tiempo de trabajo que ya tienen ustedes en su programa. Y en segunda instancia, quiero decirles que estoy feliz. Estoy feliz por poder reunirnos una vez más en el seno del Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia. Estoy feliz por poder hacerlo aquí, en Lima, Perú, bajo la anfitrionía de Milagros y Guillermo Aguayo y una pléyade de amigos como estrellas que los cielos atesoran, que nos han hecho posible este gran evento. ¿Por qué no les damos un aplauso, por favor? Y no solo a ellos, a don Julio Rosas, a Cristian Rosas, al pastor Armando Morales, al pastor Luis Mesa y a tantos más, especialmente al extraordinario staff de la Casa del Padre. Voy a decir 3 nombres. Voy a decir solo 3 nombres, a ver si no me dan pambal después. Pero gracias a Alfredo Salazar. Gracias a Patricia Padrena. Gracias a Patricia Santa Cruz. Bueno, voy a decir uno más. A Sergio, que está por allá en los... ¡Qué maravilla de este staff! Me los quiero llevar a México, a ver si con un 10% más se van o algo así. ¡Qué maravillosos! Todos los que nos han servido, los que nos han ayudado, los que han ido al aeropuerto por nosotros, los que han estado trabajando de manera invisible, pero que se ve su trabajo tan extraordinario. A todos ellos, muchas gracias por su generosidad y su gran hospitalidad. Estoy feliz porque veo muchas caras de amigos tan queridos, pero también veo rostros que no conozco, pero sé que al terminar estos 3 días de trabajo tendremos nuevos amigos y aliados en esta tremenda batalla por la vida y la familia. Para lograr que este encuentro se pudiera dar, enfrentamos desafíos muy complejos, incluso los temores ante la amenaza sanitaria que finalmente se dio justo el día de ayer, hoy, y que tiene a países enteros con sus fronteras cerradas. Pero miren ustedes qué lindo, que a pesar de todo eso, estamos aquí, hermanados, unidos, fuertes, firmes, gozosos, sabiendo que somos más que vencedores en el nombre de aquel que nos amó. Estoy feliz por lo que hemos logrado en apenas 3 años. Son solo 3 milagros. Hay 4 congresos, pero solo 3 años de trabajo. Realmente es sorprendente porque no contamos con recursos ni contactos. No tuvimos tiempo de aprendizaje previo. Imagínense, en nuestra primera incursión en la OEA, Gilberto Rocha y su servidor, en nuestra primera incursión tuvimos la oportunidad de expresar un mensaje al Pleno, el primer discurso evangélico en la OEA. Hay personas que han ido por años y nunca han tenido la oportunidad de hablar ahí. Pero el Señor nos dio este tiempo y esta oportunidad. En la segunda visita que hicimos fueron 3 mensajes. En la del año pasado tuvimos 5 voceros, 4 mujeres y un varón, con ponencias claramente identificadas para defender la vida y la familia. Bendito sea el nombre de Dios. Estoy feliz porque tenemos, a través de Jesús Manuel Suárez, que es un extraordinario amigo, la creación del Centro de Estudios del Congreso Iberoamericano, un think tank en la que participan las mentes evangélicas más lúcidas de nuestra Iberoamérica, escribiendo, proponiendo, reflexionando y desarrollando programas de entrenamiento y capacitación en un esfuerzo extraordinario de desarrollo intelectual. Es un esfuerzo gigantesco
que va creando poco a poco una nueva escuela de pensamiento que pronto germinará en la formulación de la filosofía evangélica del siglo XXI. Estoy feliz porque en el seno del Congreso Iberoamericano se han creado instrumentos como el Diario Evangélico Digital, que como ustedes escucharán mañana, en menos de 2 años ha roto récords y se ha posicionado como una herramienta de comunicación intraevangélica, pero también como referente a la sociedad civil, que al no conocernos toman como fuente informativa y la consultan por miles diariamente. Las notas que publica Evangélico Digital son ya un referente para la prensa internacional. También hemos sufrido descalificaciones e intolerancia a causa del nombre. Por ejemplo, la OEA se negó a darnos acreditación para la Asamblea en Medellín. No dejaron participar a nuestro equipo porque se llamaba Evangélico Digital. Incluso algunos líderes nos han sugerido cambiar el nombre, pero hemos decidido mantenerlo como un sello de distinción. No nos avergüenza llamarnos evangélicos, porque el Evangelio es potencia de Dios. Hago un reconocimiento a Pedro Tarquis, no pudo llegar acá debido a la emergencia, a Marcos Zapata, al propio Jesús Manuel, a Javier Bolaños y a nuestra Junta de Gobierno presidida por mi amigo y mi tocayo, Aarón Cortés Herrera. A todos ellos, muchas gracias por su trabajo. Estoy feliz por la conformación de la Unión Iberoamericana de Parlamentarios que preside nuestro amigo Gerardo Amarilla. Está por aquí, lo vi hace un rato. Gerardo, si te quieres poner en pie, por favor. Allá está atrás. Esta unión de parlamentarios se convertirá en el brazo armado del Congreso. Me recuerdo el mensaje que nos dio Hugo Márquez en el Congreso del 17 que tuvimos en México. Él nos hizo leer el primer libro de Crónicas, capítulo 11, donde David hace una convocatoria para conquistar, imagínense, la ciudad amurallada y construida sobre la cumbre de un monte que se llamaba Jebús. Toda táctica militar y el sentido común decía que eso era imposible. Pero por eso a los que le siguieron les llamaron los valientes de David, porque dejaron sus espacios de confort y se aventuraron a una lucha que parecía suicida. Hoy están aquí los valientes de la vida y la familia de Iberoamérica, que dejando su zona de confort están dispuestos a ir y pelear por conquistar esos montes altos porque nos pertenecen en el nombre del Señor. ¿Qué tipos de personas se necesitan para esa conquista? Bueno, apenas la semana pasada Jorge Márquez y su servidor visitamos a Lisiane Bayer allá en Brasilia. Y en una de las charlas, veníamos en el auto, esta joven brasileña nos contó de los gallistas. Les digo que su portuñol es espantoso y decía gallistas y los gallistas y yo pensaba que se trataba de los gallos de pelea, ¿no? Algo así, quería yo entender. Hasta que al final nos citó la Biblia y dijo, no, los gallistas, los que están en 1 de Crónicas 12:8, los hijos de Gad. Esa cita dice, hombres de guerra, muy valientes para pelear, diestros con escudo y pavés. Sus rostros como rostros de leones y eran ligeros como las gacelas sobre las montañas. Cuando yo los veo a los gallistas. Así veo a este grupo de gallardos y valientes diputados, senadores, regidores, concejales, alcaldes, ministros, candidatos, directivos de partidos políticos y creyentes que se están
o que están incursionando en la política, no como un fin, sino como un medio para establecer los valores del reino en nuestra sociedad. Así como un gallista, así veo a Pedro Laichea. Que están dispuestos a dejar Hebrón e ir a conquistar Jebús. Estos hombres valientes que están dispuestos a dejar todo lo que sea necesario para defender los principios y la verdad inalterable de los valores del reino. Ustedes son príncipes y sacerdotes para nuestro Dios, hábiles, fuertes, entendidos de los tiempos. Pero quiero recordarles particularmente lo que dice el Salmo 24 y les ruego por favor mediten en él. El verso 3 dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Y la respuesta que da el Salmo parece muy sencilla. Dice: el limpio de manos. El puro de corazón. Porque la corrupción no es solo robar dinero, es pensar cómo robárselo. Pero luego dice: el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha jurado con engaño. Y me encanta esta parte que me interesa mucho enfatizar: el que no eleva su mente a cosas vanas. En México hay una historia, cuando llegaron los revolucionarios a la ciudad, Pancho Villa y Zapata, y llegan al Palacio Nacional y llegan donde está la silla presidencial. Y Villa le dice al general: Zapata, siéntese usted en la silla. Y Zapata le dice: no, el que se siente en esa silla se vuelve loco. El que tiene poder empieza a pensar cosas vanas. Piensa como Nabucodonosor: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué? Ya no se cree hombre, se siente Dios. Ya no cree en las leyes, quiere imponer sus propias leyes. La lección que nos ha dado don Pedro para enfrentar la locura de los seres humanos nos refleja este texto. No permitamos que los creyentes, que los hijos de Dios, que los gallistas, al lograr el poder, se eleve su mente a cosas vanas. Estoy feliz, muy feliz, y podría pasarme horas diciéndoles los porqués, pero sé que los haré más felices a todos y abrevio. Así que termino diciéndoles que soy un hombre felizmente casado con la mujer de mi vida, que es la luna de mis días y el sol de mis noches. Imagínense cómo me trae. Quiero decirles que soy un feliz padre de familia con 2 hijos extraordinarios: Aarón, que está por aquí sirviendo, y mi hermosa hija María, que es maestra en una escuela para niños con discapacidad. Soy un feliz abuelo, no lo parezco, pero de 4 preciosos bebés que refrescan mi alma: Samuel, Rebeca, Evan y Samantha. Y que soy inmensamente feliz por tenerlos a ustedes como amigos, como hermanos y como compañeros de esta lucha que ganaremos, no porque podamos, sino porque enfrentamos, como lo hizo David, al gigante Goliat. Él le dijo al gigante: tú vienes a mí con espada y lanza, pero yo voy a ti en el nombre que es sobre todo nombre, y ante el cual se doblará toda rodilla de los que están arriba en el cielo y abajo en la tierra y aún debajo de la tierra, hasta que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Para la gloria de Dios el Padre. Así que les voy a rogar que se pongan de pie para que felizmente les diga a ustedes que, siendo las 8:30 de la noche del jueves 12 de marzo del 2020,
declaro formalmente inaugurados los trabajos del Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia en el nombre de Dios el Padre, de Dios el Hijo y de Dios el Espíritu Santo. Y para redondear esta noche extraordinaria, hemos invitado a un hombre extraordinario para que nos hable en esta noche una de sus 3 conferencias magistrales. Estaba yo pensando cómo presentarlo porque realmente es complicado hablar de una persona como lo es don César Vidal. Pero encontré en una vieja lectura que hice, unos apuntes del Quijote, una frase que me parece que lo puede describir. Decía el Quijote: mis arreos son las armas, mi descanso es el pelear, mi cama las duras peñas y mi dormir siempre velar. Damas y caballeros, con ustedes, César Vidal. Por favor, tomen asiento. La verdad es que para mí es un auténtico privilegio y un placer el estar con ustedes en este congreso. Y tengo que decir que además subo hasta aquí cargado de emociones. Las intervenciones que ha habido antes de la mía a mí me han removido muchas cosas, incluyendo el canto de alguno de los himnos que para mí son himnos preferidos, de manera que voy a intentar sobreponerme a la emoción que tengo en estos momentos y voy a intentar no hacer demasiado el ridículo en la hora siguiente. Hace aproximadamente 3 meses entregué a mi agente mi último libro, que es un libro que se titula Un mundo que cambia y que Dios mediante será publicado en el mes de junio, julio, en inglés y en español. Y es un libro que precisamente trata del tema que voy a intentar desarrollar en la próxima hora. Dado que el libro supera holgadamente las 500 páginas, les adelanto que voy a hacer un vuelo de pájaro y, por supuesto, no voy a desarrollar la totalidad del libro, pero sí me voy a detener en algunos aspectos que me parecen absolutamente esenciales sobre la agenda globalista. En primer lugar, la agenda globalista existe. Es decir, no es que seamos una granja artificial de los reptilianos o que de alguna manera los extraterrestres nos controlen o que hay gente totalmente conspiranoica pensando en Dios sabe qué ridiculeces. La agenda globalista existe y además sus grandes defensores lo han dicho, y lo han dicho con bastante claridad. Cuestión aparte es que la gente se entere de ello, cuestión aparte es que eso tenga eco en los medios de comunicación, cuestión aparte es que la mayoría de la gente que habita en este planeta sepa siquiera que existe. David Rockefeller, en su volumen de memorias, que en términos generales es bastante aburrido, pero que tiene algunas páginas realmente extraordinarias que arrojan mucha luz para entender el mundo en el que vivimos, señala, por ejemplo, en la página 405. Algunos incluso creen que nosotros, la familia Rockefeller, somos parte de una cábala secreta que trabaja contra los mejores intereses de los Estados Unidos y caracterizan a mi familia y a mí como a internacionalistas que conspiran con otros alrededor del mundo para construir una estructura global, política y económica más integrada. Un mundo, si quieren ustedes decirlo así. Si esa es la acusación, me declaro culpable y estoy orgulloso de ello. La afirmación de David Rockefeller, para nada un personaje mediocre ni de segunda fila, hay que tener en cuenta que ha intervenido en la creación del Club Bilderberg, de la Trilateral y de otras organizaciones supranacionales de carácter marcadamente elitista, es bastante clara.
me acusan de que actúo en contra de los mejores intereses de mi país, de Estados Unidos, que incluso formo parte de un grupo pequeño que trabaja por ir hacia un mundo en el cual efectivamente ese pequeño grupo configuraría una nueva estructura política, social y económica. Es cierto, y además me siento orgulloso de haberlo hecho. Rockefeller ha sido un personaje, además, yo diría que bastante claro en cuanto a sus afirmaciones. En el año 91, hablando ante la Comisión Trilateral, decía lo siguiente: estamos agradecidos al Washington Post, al New York Times, a la revista Time y a otras grandes publicaciones cuyos directores han asistido a nuestras reuniones y respetado la promesa de discreción por casi 40 años. Habría sido imposible para nosotros desarrollar nuestro plan para el mundo si hubiéramos estado sujetos a las luces brillantes de la publicidad durante esos años. Pero la obra ahora es mucho más sofisticada y está más preparada para marchar hacia un gobierno mundial. La soberanía supranacional de una élite intelectual y de los banqueros del mundo seguramente es preferible a la autodeterminación nacional que se ha practicado en los últimos siglos. La agenda globalista tiene una finalidad nada oculta. Quisiera decir, insisto en ello, que posiblemente la gente no habrá leído muy a fondo las memorias de Rockefeller o no sigue determinadas reuniones, como puede ser la de la Trilateral o el Comité de Relaciones Exteriores o el Club Bilderberg, pero realmente el plan es bastante claro. Se supone que las naciones-estado ya cumplieron su ciclo histórico, pudieron tener un cierto interés en el siglo XVIII, XIX, quizá hasta la mitad del siglo XX, pero caminamos hacia un mundo integrado desde todos los puntos de vista, en el cual las naciones-estado no tienen ningún sentido. Esto no solamente es la idea precisamente de Rockefeller, hay documentos que son verdaderamente notables. Por ejemplo, escuchen esta cita: el gobierno global es necesario para garantizar el bienestar de los migrantes y el bien común universal. El Estado nacional ya no es capaz de preservar por sí solo el bien común de sus poblaciones. La cita es del Papa Francisco el jueves 2 de mayo de 2019 en un discurso ante los miembros de la Academia Pontificia de Ciencias Sociales. Nuestro mundo es un mundo que tiene que desaparecer. Hemos vivido en naciones-estado y vamos a ir hacia un gobierno mundial y además un gobierno mundial que convertirá lo que ahora son naciones soberanas e independientes en simples protectorados. Por cierto, Hispanoamérica ahora mismo es un campo de batalla. Los guatemaltecos saben lo que es ser un protectorado, han tenido una comisión que no respondía ante nadie y que dictaba la política del país. Por supuesto, tenían elecciones y había partidos políticos y ciertas libertades, pero al final la comisión hacía lo que quería. En términos meramente jurídicos, Guatemala era un simple protectorado. Perú está en una situación de golpe de Estado negado, pero cierto. Y, de hecho, además, un golpe de Estado con una jurisprudencia verdaderamente tremenda en la que aparece totalmente triturada la separación de poderes. Podrían cerrar perfectamente el poder legislativo en el Perú después de la sentencia del Tribunal Constitucional que convierte en intérprete al Ejecutivo de lo que haga el Legislativo. Es algo verdaderamente, desde el Führerprinzip, en la Alemania de Hitler no se había dictado una sentencia parecida. Y en ese sentido es tremendamente fácil convertir a los estados en protectorados. La agenda globalista efectivamente pretende un nuevo orden mundial y en ese nuevo orden mundial los estados podrán tener elecciones, tendrán partidos políticos, quizá cierta libertad de prensa, pero no pasarán de ser protectorados de un poder que es multinacional, de un poder que es supranacional. De modo que las naciones en general, por supuesto las de Hispanoamérica entre las primeras, van a ser algo así como la Judea del rey Herodes.
sus políticos gobernarán internamente el país, con un poco de suerte se lo repartirán de una manera más o menos corrupta, quizá alguno, aparte de corrupto, reconstruya el templo de Jerusalén y haga algún acueducto, pero en términos generales no podrán tomar ningún tipo de decisión importante interna, mucho menos internacional, sin contar con ese gobierno de carácter supranacional que no responde ante nadie. ¿Cuáles son los obstáculos de la agenda globalista? Y aquí entramos en un terreno al que se ha hecho referencia alguno de los aspectos en lo que llevamos de Congreso, pero que va mucho más allá. La agenda globalista fundamentalmente tiene tres obstáculos. El primer obstáculo es la soberanía nacional, el hecho de que haya naciones libres y soberanas, y además naciones que tienen una cultura propia y peculiar es el primero de los obstáculos. Y en ese sentido tenemos que acabar con esa identidad para avanzar hacia protectorados que sean más o menos indefinidos, que sean algo más o menos neutro, que sean a fin de cuentas un rebaño ovejuno en el cual finalmente podamos controlar todo. Vamos en esa dirección fundamentalmente a través de tres medios. El primero es el control de la información. Como el último día se supone que tengo que hablar de cómo combatir con la agenda globalista, volveré sobre alguno de estos temas de manera más positiva, pero ahora van a tener que escuchar los datos negativos. En estos momentos, el 80% de la información que ustedes reciben en agencias de prensa, programas de televisión, de radio, prensa escrita, en películas de adultos, en documentales de animales e incluso en películas de dibujos animados para niños, están en manos de tan solo 8 compañías transnacionales. Es decir, resulta absolutamente fácil inducir el pánico, inducir lo que hay que pensar y, por supuesto, crear hábitos de conducta. Porque en el terreno del ocio resulta que la concentración es todavía mayor. El 90% del entretenimiento musical, haciendo especial énfasis, por ejemplo, los canales de vídeos musicales, cada vez más promiscuos y cada vez más cargados de mensajes ocultistas, están en manos de tan solo 3 compañías. No son las mismas 3 compañías que controlan el 90% de la pornografía en el mundo, pero evidentemente hasta el entretenimiento, el ocio, lo que nos parece inocente diversión, no es tan inocente y, por supuesto, nos puede llevar en la dirección en la que queramos. Y en ese sentido, efectivamente, mediante la masiva utilización de medios, es bastante fácil ir creando una cultura similar, por denominarla de alguna manera, en cualquier país del mundo, con una serie de valores o de disvalores totalmente iguales y que, por supuesto, acaban diluyendo, erosionando, triturando la propia identidad de carácter nacional o cultural. En segundo lugar, y esto es enormemente importante, esto sucede también a través de la economía. Y me parece un factor verdaderamente importante. Si por un lado los medios de comunicación nos dan una comunicación cocinada, si por otro lado el entretenimiento está también en muy pocas manos y es relativamente fácil embrutecer a una sociedad, la agenda globalista avanza sobre la base de una economía que no va a tener control nacional alguno y que será decidida de manera supranacional. Personalmente, yo no estoy en contra del fenómeno de la globalización en sí. Me parece maravilloso que uno pueda, en un momento determinado, comprar productos japoneses, peruanos o italianos a través de Internet y que sea fácil e incluso económico. Creo que esa es una de las grandes conquistas de nuestro tiempo. Todavía más, yo soy un decidido defensor del libre comercio. Creo que muchos de los problemas del sur de este planeta se solucionarían si no hubiera aranceles en los ricos países del norte que impiden exportar a los países del sur que son menos ricos.
y seguramente se podrían ahorrar mucha de la ayuda o supuesta ayuda internacional que derraman sobre los países del sur si simplemente los dejaran competir con libertad en los mercados. Pero lo cierto es que no es eso la economía globalizada y no es la de la agenda globalista. Permítanme que les dé algunos ejemplos de lo que esto significa. Por ejemplo, uno de los últimos intentos del presidente Obama, absolutamente enamorado de la agenda globalista, como lo está el Partido Demócrata en las últimas décadas, fue el Tratado de Libre Comercio con Europa. Yo no tengo nada en contra de los tratados de libre comercio. Me parece que los tratados de libre comercio, que son justos y ecuánimes, son realmente magníficos para los firmantes. Pero el TTIP, como se conocía al tratado con Europa, era un tratado que implicaba someter la soberanía de las naciones a entidades supranacionales a las que no controlaba nadie. Les voy a dar algunos ejemplos de por qué había una enorme resistencia europea a firmar el tratado. Por ejemplo, el tratado establecía que si en un momento determinado una compañía multinacional quebrantaba las leyes en Francia, en Alemania, en Bélgica, los tribunales de Francia, Alemania o Bélgica no podían juzgar ese asunto. Para poder arreglar cualquier problema entre un Estado de los firmantes y las compañías multinacionales, había que formar una comisión de arbitraje que nombraba la multinacional y, por supuesto, esa comisión de arbitraje decidía quién tenía razón. Claro, esto es absolutamente maravilloso, porque ustedes imagínense que una compañía entra en el Perú, empieza a destrozar las aguas del Perú con la contaminación y el acuerdo que ustedes tienen impide a los tribunales peruanos castigar a esa compañía y tienen ustedes que aceptar que una comisión de arbitraje que nombra a esa compañía decida si lo ha hecho bien o lo ha hecho mal. Con lo cual, evidentemente, la soberanía del Estado desaparecía y ahí, evidentemente, no había manera de firmar el TTIP. Esto a veces se manifiesta de otras maneras. Por ejemplo, como Bolsonaro forma parte del grupo infernal, ustedes saben que hay un grupo infernal que incluye a Donald Trump, a Vladimir Putin, a Bolsonaro, es decir, generalmente gente que es contrario a la agenda globalista. Desde hace meses hay voces que insisten en que la gestión de la Amazonia no la pueden tener los estados soberanos que tienen una parte de la Amazonia. La Amazonia es tan importante para todos que se la vamos a quitar a los estados soberanos y la vamos a colocar bajo un organismo internacional. Y esta tesis, por supuesto, se ha repetido. La ha defendido el presidente francés Emmanuel Macron. La Amazonia es tan importante que no puede estar en manos de los estados. La ha defendido el Papa Francisco. Es que es tan importante la Amazonia que cómo se la vamos a dejar a los estados soberanos. Y, por supuesto, la han defendido distintas voces dentro de Naciones Unidas. Lo que hay detrás de esto no es un intento de salvar la Amazonia. Lo que hay detrás de esto es privar a las naciones de los derechos que tienen sobre su territorio. Y si además el presidente es un personaje díscolo, como puede serlo Bolsonaro, pues evidentemente hay que acelerar ese proceso. Es decir, vamos a ir privando a las naciones de esa posibilidad. No solo vamos a ir privándolas de ello, hemos encontrado un dogma fantástico dentro de lo que es la agenda globalista, que es la creencia en el calentamiento global. Estamos en una situación de emergencia tan grande por el calor que estamos generando los seres humanos que tenemos que crear entidades que decidan cómo cada país se va a desarrollar. Y puesto que a lo mejor Perú calienta demasiado, pues vamos a recortar su industria que calienta mucho. O si pensamos que la agricultura o la ganadería de Argentina calienta mucho, ya saben ustedes que las vacas al parecer contribuyen enormemente al calentamiento global,
y además con lo que contribuyen es algo que no me lo puedo creer, pero parece ser que las ventosidades de vaca calientan enormemente la atmósfera, pues vamos a recortar la producción ganadera de Argentina. Tengo que decirles, no voy a detenerme mucho en esto, pero tengo que decirles que, aunque es cierto que hay un deterioro del medio ambiente y que hay un deterioro del medio ambiente que depende directamente de la acción del hombre y que hay que defender el medio ambiente del deterioro que causa el ser humano, las tesis del calentamiento global son insostenibles. Y pretender que este planeta se calienta por efecto de la acción del ser humano y sobre todo de los vehículos es un disparate. Y permítanme que en un minuto explique por qué. Conocemos al menos 3 periodos en la historia de calentamiento global superior al que ahora estamos viviendo. El primero fue aproximadamente en el siglo XIII a.C., la época de la guerra de Troya. O Aquiles y los troyanos llevaban unos carros que en vez de ser tirados por caballos, resulta que se movían con gasolina y nunca lo hemos sabido, o no hay manera de explicar por la acción del hombre el calentamiento en el siglo XIII a.C. Tuvimos otro periodo de gran calentamiento en el siglo I a.C., la época de Julio César y la guerra de las Galias. Hasta donde sabíamos hasta ahora, las legiones romanas se desplazaban a pie, pero a lo mejor resulta que Julio César tenía unas divisiones acorazadas que se dedicaron a calentar el globo con el humo que expedían los vehículos que llevaban. Pero parece poco verosímil, sinceramente, por lo que sabemos. El tercer periodo se produjo en la Edad Media. En los 3 casos ni había fábricas arrojando humo al espacio, ni la gente tenía embotellamientos de tráfico como se sufren en la ciudad de Lima, no les quiero contar cómo son los de Miami, ni cosa parecida. Es decir, estamos hablando simplemente de un instrumento de control del desarrollo económico de los países, que permitirá internacionalmente decidir qué país crece y qué país no crece. A qué país le privamos de un instrumento de desarrollo económico y a qué país no le privamos de ese instrumento de desarrollo económico. Y esto, en última instancia, sobre todo para los países que económicamente no están más desarrollados, significa la condena a la miseria. No vamos a permitir que te desarrolles. Y tenemos un argumento: calientas demasiado el medio ambiente. Y se pueden ustedes reír, pero esta es una clara realidad. Por supuesto, las grandes potencias como China o Estados Unidos no se van a someter a eso, pero en el caso de otros países la situación es peor. Esto va unido a otro elemento económico que me parece enormemente interesante, y es la fragilidad económica de nuestros países. En buena medida, los medios, las instituciones de crédito internacional, están elaboradas para mantener a nuestros países perpetuamente endeudados. Un país endeudado es un país con una soberanía muy limitada y mucho más fácil de retorcerle el brazo para llevarle a la dirección que queremos. Piensen, por ejemplo, en Argentina. Podría hablar de otros, pero el ejemplo de Argentina tiene un sentido. La aprobación del matrimonio homosexual se produce en un momento en que la presidenta de Argentina está absolutamente asfixiada económicamente y necesita renegociar la deuda y los créditos. Y los créditos se renegocian, pero hay condiciones. Y aparte de las condiciones económicas, está también la de incorporar en el ordenamiento jurídico interno la ideología de género. Uno puede decir, bueno, pero Cristina Fernández de Kirchner, a fin de cuentas, estaba ubicada en la izquierda. Si estás en la derecha y con el país al borde de la quiebra, te comportas igual. El aborto lo impulsó en Argentina Macri, que era precisamente un partido de centro-derecha que no tenía en absoluto en su programa la idea de la ampliación del aborto. Pero la renegociación de la deuda se produce en muchas ocasiones de esa manera. Esto es un PAC y el PAC lo tienes que aceptar completo.
No se trata solo de que a lo mejor reduzcas las pensiones o de que reduzcas el gasto público, etcétera, etcétera. No, además hay la incorporación de una serie de normas y, por supuesto, lo vamos a hacer. De manera que en términos absolutamente económicos uno de los objetivos es acabar con la independencia de los Estados. Hay un último instrumento en este sentido y paso al siguiente apartado, y es la inmigración descontrolada. La inmigración masiva, descontrolada, nos permite borrar la identidad de los países. A partir de un cierto porcentaje no podemos asimilar y el país pasa a ser algo muy distinto. Esto es importante, claro, ha provocado un golpe de Estado en Chile. Cuando en un momento determinado el presidente Piñera decide que en el ejercicio de sus poderes presidenciales no firma el Pacto de la ONU para la emigración, lo que viene a continuación es un alineamiento de los diputados desde la extrema izquierda hasta la base que a él le llevó a la presidencia de Chile para cambiar la Constitución chilena precisamente en el artículo que establece que los tratados internacionales los firma el presidente y no los vota el Congreso. Y la idea es muy clara, nos resulta más fácil controlar una cierta porción del Congreso y llevarla en cierta dirección que a lo mejor convencer al presidente. Si el presidente tiene un mínimo de dignidad, es posible que no firme y Piñera no lo hace. ¿Y qué sucede al poco tiempo? Bueno, pues aprovechando que suben las tarifas del transporte, tenemos una revuelta social en la que tienen un papel fundamental organizaciones estudiantiles que desde hace más de una década son financiadas por George Soros, uno de los iconos de la agenda globalista. Y lo que surge a continuación no es una reivindicación para mantener el coste del transporte público en cierta cantidad o bajarlo. Lo que surge a continuación es la exigencia de una nueva Constitución. Y una nueva Constitución que es la que diseñó Naciones Unidas para Chile y que no se pudo aprobar en el mandato de Bachelet. Ahora, vean ustedes esta evolución histórica porque realmente es interesante. ¿A ustedes les parece lógico que se suba el precio del metro o del autobús y que la gente quiera cambiar una Constitución? Y, sin embargo, esa es la situación en estos momentos. Vamos a acabar, por supuesto, con la identidad nacional, con la independencia nacional, con la soberanía nacional y, por supuesto, eso lo vamos a hacer pasando por encima de cualquier obstáculo. Y podría seguir hablando sobre esto, pero voy a pasar al siguiente obstáculo. El siguiente obstáculo de la agenda globalista es la familia. Hay una razón fundamental, una de las personas que me precedió lo mencionaba precisamente esta noche. La familia es la última trinchera de cualquier ser humano. Por supuesto que hay familias que funcionan mal, claro que hay maltratos en algunas familias, claro que hay hermanos que no se hablan, eso ya lo sabemos. Pero en términos generales, la única institución que aguanta guerras, revoluciones, crisis económicas, epidemias es la familia. El Estado puede quebrar, los partidos se pueden dislocar, el sistema institucional puede quedar pulverizado y lo único que protege al individuo es la familia. Y la familia tiene que ser destruida. Primero, porque queremos una sociedad ovejuna en la cual los individuos no tengan ningún tipo de protección frente a un poder despótico. Y segundo, porque además la familia tiene la mala costumbre de reproducirse desde la noche de los tiempos y efectivamente queremos reducir de manera drástica la población mundial. Déjenme darles simplemente alguna pincelada, alguna pequeña nota de lo que esto significa en términos de reducción. Desde que se aprobó, empezó a aprobarse el aborto en las legislaciones del mundo a partir de los años 70,
Es la década de la aprobación de la sentencia del aborto, Roe versus Wade, en Estados Unidos, pero en otros países del mundo. El número de seres humanos que ha encontrado el final de su vida en un abortorio es 1.400 millones. Es decir, el equivalente a la población de la República Popular China. Es decir, la legalización del aborto ha significado, desde que comenzó hasta ahora, que los muertos en las dos guerras mundiales parezcan casi una excursión de escuela dominical comparado con las cifras del aborto. De hecho, son enormemente inferiores las cifras. En algunos países las cifras son espeluznantes, pero nunca nos van a dejar hablar de ello. Por ejemplo, Planned Parenthood, desde el año 1970, ha acabado con la vida de cerca de 8 millones de seres humanos. Es un 30% más de los judíos que perecieron en el Holocausto. Y del Holocausto, con toda la razón, hemos visto series, hemos leído novelas, hemos contemplado documentales. Todo el mundo tiene más o menos una idea de que desaparecieron en torno a 6 millones de judíos durante el Holocausto. No estoy muy seguro de que haya muchos norteamericanos que sepan que desde 1970 Planned Parenthood ha exterminado a 8 millones de personas en Estados Unidos. Voy a darles alguna cifra más, porque me parece que también es muy elocuente. Por ejemplo, y volviendo otra vez a la cifra de los 6 millones de judíos, el número de negros exterminado en abortorios en Estados Unidos desde la legalización del aborto es de 18 millones. 3 veces el de judíos exterminados durante el Holocausto. No he visto un solo documental sobre los negros exterminados en los abortorios. Es más, cada vez que veo lo de Black Lives Matter, es decir, las vidas negras importan, que generalmente es cuando ha habido un choque entre un negro y un policía, parece que es el único tipo de vida negra que importa en Estados Unidos, nadie hace referencia a 18 millones de vidas negras que han desaparecido en los abortorios. En el caso de España hemos superado el 1 millón de vidas perdidas en los abortorios desde la legalización del aborto. Y, por supuesto, se pueden imaginar lo que sucedería en Hispanoamérica. Y junto con el aborto están, por supuesto, las leyes de ideología de género. No me voy a detener en ellas, pero el problema de las leyes de ideología de género es que no terminan con el matrimonio homosexual, no terminan con la adopción de niños por parejas homosexuales. En realidad, eso es el principio. Lo que viene después es toda una batería de leyes que acaban con principios jurídicos elementales, como es la igualdad ante la ley. Las leyes de castigo de lo que se ha dado en llamar feminicidio, es decir, ahora sabemos que ya no existe el homicidio, la desaparición de una vida humana, no, hay desaparición de vidas masculinas y desaparición de vidas femeninas, como si al parecer no tuvieran el mismo valor. Ha implicado que, por ejemplo, en algunos países, como España, el delito cometido por un varón se pena el doble que el cometido por una mujer. Primero, no existe violencia doméstica, solamente existe violencia de género. La violencia de género es la violencia siempre del varón hacia una mujer. Curiosamente, esto ha molestado a los homosexuales porque resulta que si quien golpea, por ejemplo, a una mujer es su pareja lesbiana, no es violencia de género. Y si quien mata a un varón es un varón, tampoco es violencia de género. Y entonces hay una parte del lobby gay que se siente bastante incómodo con esto. Pero el principio de igualdad ante la ley ha desaparecido. Ante el mismo hecho, hemos retrocedido 2 milenios antes de Cristo y castigamos a la gente por su situación y no por el hecho de que la ley es igual para todos. Y ha desaparecido el principio de presunción de inocencia. Cualquier persona, cualquier mujer que en estos momentos denuncia una agresión obliga al varón a demostrar que es inocente. Es decir, no es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Es culpable a menos que demuestre que es inocente.
lo cual evidentemente es acabar con otro principio jurídico que ha costado siglos implantar, el de la presunción de inocencia, igual que la igualdad ante la ley. Y para terminar de ir en esta línea, las leyes que se supone que combaten la discriminación por razón de género, que en principio suena bien, ¿no? Es igual que cuando oyes la salud sexual y los derechos reproductivos de la mujer y dices, qué bien suena, pero resulta que los derechos reproductivos son acabar con la reproducción a través del aborto. Creo que es uno de los títulos más cínicos que se ha podido pensar para una figura jurídica. A esto se añade las leyes supuestamente contrarias a la discriminación de género, que implican, por ejemplo, que los padres tienen que aceptar el adoctrinamiento de sus niños desde 3 años en la ideología de género. Y si no, simplemente están discriminando por razón de género. En ese sentido, el impacto sobre la familia es verdaderamente terrible. La manera en que se está intentando acabar con la familia, pero también con la posibilidad de perpetuar la vida, es innegable. Y el costo, hasta el día de hoy, es muy superior a todas las guerras que vivimos en el siglo XX. Aunque seguramente nadie les ha informado. A fin de cuentas, más del 80% de la información está en manos de tan solo 8 transnacionales. El tercer gran adversario de la ideología de género son los cristianos, pero tengo que matizar mucho esta cuestión. El año pasado, más o menos por esta fecha, hará 13-14 meses, se produjo en Bogotá una reunión de lobbies gays. Tenían que analizar cómo iba la situación de avance de la ideología de género en el subcontinente. Bogotá era un sitio fantástico, a fin de cuentas, poco tiempo después iban a escoger una alcaldesa lesbiana, de modo que sabían bastante bien dónde se colocaban para celebrar el Congreso. Había 3 conclusiones a las que llegaron que son muy llamativas y que demuestra que a veces la gente que está al otro lado de la trinchera ve las cosas con más claridad que los que se supone que defienden la trinchera. Primera conclusión, la agenda de la ideología de género estaba casi frenada. Es decir, tendríamos que haber implantado esto desde el Río Grande a la Patagonia hace más de 2 años y no lo hemos conseguido. En algunos sitios el frenazo ha sido muy fuerte y en algunos casos, aun suponiendo que podamos volver a la carga, nos va a llevar años. Es decir, nuestro orden cronológico se ha visto dañado, quizá temporalmente, pero de manera muy grave. Segunda consecuencia, la culpa de esto la tienen los evangélicos. El análisis, además, era un análisis muy interesante. Los evangélicos son un fenómeno que nunca concebimos que iba a aparecer. O sea, por supuesto, sabíamos que a la Iglesia Católica la ideología de género no le iba a gustar, pero nunca la consideramos un obstáculo. Y no la consideramos un obstáculo porque, independientemente de lo que piensen ciertas organizaciones católicas, y sin duda millones de católicos de a pie, es un orden jerárquico, y el orden jerárquico siempre pacta. Históricamente siempre hay algún tipo de pacto. De manera que nunca pensamos que fuera a ser un problema. Y sin embargo nos hemos encontrado con los evangélicos que, primero, ¿quién demonios son? Segundo, son un movimiento de base y, por lo tanto, al no ser jerárquico, no hemos pensado realmente en la idea de poder pactar. Es imposible, no son una jerarquía y son muy difíciles de infiltrar porque son una base y es muy difícil infiltrar un movimiento de base, lo que los americanos llaman grassroots, ¿no? Es que esa gente es más complicada. Y, evidentemente, esto nos ha creado unos problemas que no estaban dentro de nuestro análisis previo. Tercera conclusión, tenemos que destruirlos o infiltrarlos. Apenas llegados a esta conclusión, se aprobó en Estados Unidos una partida por varios centenares de millones de dólares para que en los medios de comunicación aparecieran una serie de reportajes contrarios a los evangélicos.
como contrarios a los derechos humanos, a la libertad religiosa o partidarios de ese loco que hay en Brasil que se llama Bolsonaro, y además, por regla general, reportajes con unos nombres especialmente llamativos, ¿no? Como Biblia y pistolas. Suena muy bien. No me he encontrado nunca un evangélico con una pistola. Supongo que alguno que sea policía o algo así la llevará en algún momento. Pero vamos, no se puede decir que sea una característica habitual. Lo de la Biblia sí, pero lo de la pistola no. Pero queda muy bien, efectivamente, lanzar un reportaje a escala internacional en español, inglés y portugués, donde habla de Biblias y pistolas. O desarrollar maniobras de este tipo. Y en ese sentido, la idea es bastante clara. Por supuesto, junto con el ataque está la infiltración. Para que ustedes se hagan una idea de lo que significa esa infiltración, en estos momentos en Estados Unidos ya se publican lo que se llama Biblias inclusivas, que son Biblias generalmente con una cruz y el arco iris, donde vas a los textos en los que se habla de la condena de la homosexualidad en la Biblia y a continuación la nota te explica que cuando habla de homosexualidad en realidad es cualquier cosa menos homosexualidad. Las interpretaciones a veces son graciosas, ¿no? Por ejemplo, yo he tenido ocasión de leer un texto donde cuando Pablo condena las conductas homosexuales en Romanos, la nota que aparece abajo dice que en realidad Pablo está condenando las relaciones homosexuales sin protección. Ignoro la marca de condones que usaban en la antigua Roma, pero creo que sería un logro histórico y arqueológico si alguien lo descubre. Y, por supuesto, no hace falta que les diga que el texto de la curación del centurión, pues del siervo del centurión, generalmente se interpreta como que el siervo del centurión era el amante del centurión y cuando Jesús curó al siervo estaba bendiciendo las relaciones homosexuales. Y el que no se lo quiera creer que reviente, obviamente. De manera que esto es algo bastante más avanzado de lo que parece. Si alguno tiene un día el estómago especialmente fuerte, por ejemplo, y lee el libro del Evangelio subversivo de Tom Hank, publicado por la editorial CLIE, pues va a asistir a un comentario del Nuevo Testamento en clave gay desde Mateo hasta Apocalipsis. Por ejemplo, cuando aparece el ángel en Apocalipsis con el arco iris, dice que evidentemente eso recuerda a un desfile del Día del Orgullo Gay. Y el que no se lo quiera creer, pues evidentemente que reviente. Ahora, si ustedes van, por ejemplo, a Amazon, y es un ejercicio que realmente resulta interesante, pero si ustedes van a Amazon y escriben Queer Theology, queer es Q-U-E-E-R, es una palabra fuerte en inglés, pero ha terminado convirtiéndose en una manera de describir este tipo de teología. Si ustedes escriben Queer Theology, les va a salir un listado increíble de libros, hasta comentarios queer a la Biblia. Si dan un paso más y empiezan a ver los autores con su biografía, la práctica totalidad son profesores de facultades de teología, a veces católicas, a veces protestantes, pero en cualquiera de los casos son profesores de teología, en algunas ocasiones facultades importantes. De manera que evidentemente la visión, la cosmovisión cristiana es un gran desastre para nosotros y o los trituramos o los infiltramos, pero evidentemente no vamos a permitir que la agenda globalista se quede paralizada en Hispanoamérica durante el tiempo que se paraliza, simplemente porque hay unos miserables que han decidido salir a la calle. ¿Hasta qué punto, y voy a concluir con esto, hasta qué punto esto es algo externo a nuestros gobiernos? En realidad, depende mucho más de nuestros gobiernos de lo que parece. Les voy a dar
un par de pinceladas en este sentido. El 15 de noviembre de 2019, hace 2 días, en términos históricos, ayer por la noche, concluyó en Nairobi la cumbre de Nairobi, que era la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo. El protocolo de la cumbre de Nairobi, que estaba impulsado por Naciones Unidas, lo firmó prácticamente todo el mundo, incluyendo los gobiernos de sus países. Con alguna excepción, Brasil se negó a firmarlo, Haití se negó a firmarlo, sobre todo porque Haití tiene mucho miedo a desaparecer y entonces cualquier cosa que les huele a que pueden desaparecer se resisten, y Estados Unidos se negó a firmarlo. Estados Unidos, además, de una razón muy clara por la que no firmaba el protocolo de Nairobi, y es que era agresivamente abortista. El resto de los países de Hispanoamérica, de todo el continente americano, en realidad, lo firmaron sin rechistar. En el caso de Europa, no lo firmó Polonia por razones meramente de patriotismo, no lo firmó Hungría, cuyo presidente es evangélico y al que dedicaré unos minutos mañana, y no lo firmó Bielorrusia, que es casi un estado satélite de Rusia en estos momentos. El resto de Europa firmó el protocolo de Nairobi. Ahora, el protocolo de Nairobi es fundamentalmente un instrumento para el cumplimiento de la Agenda 2030. Por cierto, agenda que también le entusiasma mucho al Papa Francisco y que está llena de términos de doble contenido. Es decir, el término de la salud reproductiva de la mujer, efectivamente ya sabemos que se refiere al aborto, pero hay otra serie de términos engañosos. Hablamos del desarrollo sostenible, cuando en realidad lo que queremos decir es entidades supranacionales que controlen las economías nacionales y que priven de la soberanía a esas naciones. Hablamos en un momento determinado de cómo se produce una colaboración internacional, pero en realidad lo que estamos defendiendo es la intervención en la política de naciones soberanas, de tal manera que se conviertan en protectorados, como ha sido el caso de Guatemala y casi es el caso del Perú. Es decir, estamos hablando de agenda globalista. Pero los representantes de la práctica totalidad del globo, quizá a lo mejor pues no sabían lo que firmaban, firmaron el acuerdo de la conferencia de Nairobi. En algún caso, la firma de los acuerdos aparece más cerca. Por ejemplo, la declaración del Sínodo de la Amazonia. La declaración del Sínodo de la Amazonia es verdaderamente terrible. El latín eclesiástico nunca fue tan bueno como el latín clásico, pero francamente el español inclusivo en un documento eclesial es absolutamente espantoso. Y el documento está escrito en lenguaje inclusivo. Esto casi es lo de menos, es simplemente pisotear la gramática, no tiene mayor relevancia. Pero el documento del Sínodo de la Amazonia es muy claro. Los estados no deben tener autoridad para controlar los movimientos migratorios que quieran entrar en sus fronteras. Los estados no tienen autoridad sobre determinadas zonas de su territorio, como por ejemplo la Amazonia, sino que eso lo tiene que controlar un poder supranacional. Vamos a utilizar a los nativos en situaciones que realmente sean subversivas. En Ecuador votaron en contra del aborto, tenían a los indígenas unas semanas después marchando sobre la ciudad y los propios indígenas no sabían por qué marchaban. Y este es un fenómeno que van a ver repetirse en Hispanoamérica, en algunos países, en los próximos años. Y, por supuesto, el texto llegaba a un aspecto absolutamente delicioso cuando decía que se rendía homenaje a los espíritus que habían preservado la Amazonia y que, por supuesto, en términos de colaboración interreligiosa, la colaboración tenía que darse con las religiones nativas de la Amazonia, con las religiones afroamericanas, pero jamás con los evangélicos, y daba una razón. Los evangélicos resulta que daban paz y tranquilidad a la gente.
que creo que debe de ser algo malísimo por cómo aparece consignado en el documento de la Amazonia. Por cierto, documento promulgado apenas unos días después del nuevo Pacto de las Catacumbas en el Vaticano. Por cierto, el primer Pacto de las Catacumbas fue el nacimiento de la Teología de la Liberación. El segundo Pacto de las Catacumbas, firmado por docenas de obispos, es el inicio de subirse al carro de la agenda globalista. Es decir, este se supone que va a ser el tren de la historia, porque ciertamente el marxismo de la Teología de la Liberación no lo fue. Llegados a este punto, y a pesar de que hasta la exposición de pasado mañana no voy a hablar de medidas, la sensación que queda es una sensación de sentirse abrumado. Es decir, si realmente lo que sucede es que controlan los medios de comunicación buena parte de las organizaciones internacionales, los entretenimientos que embrutecen a la gente, los mecanismos de crédito internacional, etcétera, etcétera, ¿qué nos queda por hacer? Bueno, voy a hablar de eso con tranquilidad pasado mañana, pero déjenme contarles una historia para concluir esta exposición. A finales del siglo XVIII, un muchachito que vivía en Inglaterra, de una familia relativamente acomodada, no rica, pero relativamente acomodada, asistió a un culto metodista, a un culto evangélico, y escuchó predicar el Evangelio. Y algo conmovió enormemente a este muchachito de tal manera que decidió que efectivamente se iba a convertir en cristiano. Lo habían bautizado cuando era niño y todo esto, pero eso, como mucha otra gente, no había tenido ningún tipo de repercusión en su vida. Pero en ese momento, cuando escuchó el mensaje del Evangelio y el mensaje de salvación, el muchacho se abrazó a ese mensaje y realmente él sintió que había tomado una decisión que cambiaba su vida. Los amigos del joven llegaron a la conclusión de que esto era una manía. Cuando yo era jovencito había gente que la manía que tenía le duraba 6 meses, pero la tenía era formar, por ejemplo, un grupo que tocara música rock, ¿no? Durante 6 meses en casa tenían que soportar al de la batería, al de la guitarra, lo que fuera, pero son de estas manías juveniles que se te pasan. Y tanto la familia como los amigos pensaron que se le pasaría. Le ha dado por ser cristiano, bueno, mejor que le dé por eso que por emborracharse, pero se le pasaría. Pero al muchacho no se le pasó. Y además llegó a la conclusión de que, puesto que era cristiano, de alguna manera el hecho de ser cristiano tenía que significar un cambio en su vida. Y empezó a pensar en cosas que podían, de alguna manera, ayudar a cambiar el mundo en el que vivía para que fuera un mundo mejor. A veces se le ocurrían cosas peculiares. Por ejemplo, fundó la primera sociedad protectora de animales, porque le daba mucha pena que maltrataran a los animales. Y entonces los animales a los que antes trataban a patadas, salvo que fuera el animal del que comías, pues él se dedicó a cuidar los animales. Pero aquello le parecía poco. Estaba muy bien para los animales, no estaba tan bien para sus congéneres del género humano, y de pronto cayó en la conclusión de que la esclavitud era una institución absolutamente indigna e inhumana y que había que acabar con ella. Y aquí las opiniones de la gente variaban. Había gente que le decía, mira, no te compliques la vida porque tú sabes que Aristóteles y después Santo Tomás de Aquino llegaron a la conclusión de que efectivamente hay pueblos que nacen para ser esclavos. La esclavitud forma parte del orden natural de los seres humanos. Ahora todo el mundo ve que hay gente que es que los ves y dices, estos para esclavos. Y viendo el color de piel, además, los identificas con facilidad, no tienes que hacer un examen a fondo. Esos son para esclavos. Había otra gente que le decía, mira, es verdad, la esclavitud es indigna. Que un ser humano pueda comerciar con otro ser humano, igual que con ganado o con un bien mueble, es vergonzoso, es verdad. Pero mira, estamos en guerra con Napoleón.
Y en medio de una guerra con Napoleón, lo menos que podemos hacer es dedicarnos a hacer reformas sociales, a perder los ingresos que vienen de las Indias occidentales gracias a los esclavos negros. Mira, cuando acabe la guerra con Napoleón ya lo hablaremos. Había gente que era todavía más dura y decía, usted es un traidor, porque en vez de pensar en el bien de su patria, que es poder salir vencedora de esta situación bélica, usted se pone a pensar en esos esclavos que, en fin, están a medio camino entre el ser humano y el simio. Y realmente no le escuchaba mucha gente, consiguió que lo eligieran para el Parlamento, pero durante años fue como una especie de voz que clamaba en el desierto. Él insistía en la maldad de la esclavitud, escuchaba algunas risitas, veía algunas miradas con respeto, pero diciendo, muchacho, no es el momento y estás perdiendo el tiempo y te podías dedicar a cosas más útiles. Hasta que en un momento determinado, la voz que clamaba en el desierto empezó a tener un eco fuera de las paredes del Parlamento. Primero fueron los cuáqueros, siempre habían sido contrarios a la esclavitud, de modo que decidieron que lo iban a apoyar. Luego siguieron los metodistas, a fin de cuentas era su denominación. Después de los metodistas, de la manera más rápida, vinieron los bautistas. Finalmente los anglicanos. Y en un momento determinado, lo que había fuera del Parlamento era un movimiento social mucho más poderoso que lo que había dentro de las paredes del Parlamento. Y cuando aquello se convirtió en un clamor popular que decía no podemos consentir que algo tan injusto, tan inhumano y tan dañino esté en nuestra sociedad, la ley cambió. Primero quedó prohibida el tráfico de seres humanos, unos años después desapareció la esclavitud. Aquel muchacho, que ya era un hombre bastante mayor, se llamaba William Wilberforce y está unido a uno de mis himnos preferidos, que es Sublime Gracia, que fue entonado unos minutos antes de que yo subiera aquí. Yo sueño con que habrá una época en que miraremos a la agenda globalista como algo pasado. Igual que ahora contemplamos la esclavitud y decimos qué vergüenza que hubiera antepasados nuestros que creían que se podía comerciar con un ser humano, qué vergüenza, pero gracias a Dios a nadie se le ocurriría hoy en día cometer una felonía de ese tipo. Yo sueño con que habrá un día en que miraremos hacia atrás y diremos qué vergüenza que vivimos en una generación donde se pensó que destruir un ser humano en el claustro de la madre era un derecho de la madre, pero gracias a Dios eso quedó en el pasado y lo miramos con vergüenza. Yo sueño con que habrá un día en que miraremos hacia atrás y diremos cómo es posible que esas generaciones estuvieran tan locas como para querer destruir a la familia. Es una vergüenza, pero quedó en el pasado y nosotros honramos y protegemos a las familias. Yo sueño con que habrá un día en que volveremos la vista hacia atrás y diremos cómo pudo haber gente tan extraordinariamente malvada que pretendiera someter a pueblos libres y a naciones soberanas al yugo de la esclavitud de unos pocos que no rinden cuentas ante nadie. Y que lo miremos y digamos, fue una vergüenza, fue una época terrible de la historia, pero afortunadamente las naciones ahora son libres, soberanas y pueden caminar de esa manera hacia el futuro. Y sueño con que habrá un día en el que afortunadamente muchos de los que estemos aquí no seremos necesarios. La misión que teníamos que cumplir la habremos cumplido, la defensa de la familia que teníamos que llevar a cabo la habremos ganado, la defensa de la vida será una victoria en nuestro haber, la defensa de la libertad iluminará el futuro. Y en ese momento podremos incluso decir como Pablo que hemos corrido la buena carrera, que hemos llegado a la meta y que solo esperamos la corona que solo el Señor nos puede dar. Que Dios los bendiga.
Vamos, una vez más un fuerte aplauso a Dios por la vida de este hombre y su exposición. Estamos ya terminando la noche. Solamente quiero pasarles unos clips de lo que va a ocurrir el día de mañana para estar preparados para ello. Es importante, hemos venido a trabajar, como dijo Aarón, es lo que estamos haciendo. Así que unos cuantos segundos nada más dura esta información. Lo vemos, por favor.